Las dos presentaciones que siguen a continuación precisamente lo que hacen es que nos exponen los resultados de aproximaciones o explotaciones basadas en PIAC y que relacionan formación y calidad de la formación recibida y competencias con situación laboral y con variables de tipo económico. Entonces, las presentaciones corren a cargo de Lorenzo Serrano, que es licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Valencia, es titulado del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España y actualmente es profesor titular en la Universidad de Valencia en el Departamento de Análisis Económico y también es profesor investigador en el IBIE. La segunda parte de la sesión corre a cargo de Aitor Lacuesta, que es también licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Economía también por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España y doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Les paso la palabra ya a ellos porque, bueno, tampoco disponemos de mucho tiempo. Bueno, gracias por la presentación y también quería empezar, por supuesto, agradeciendo mi nombre y en el de mi colega, que ha sido coautora de este artículo, la posibilidad de haber trabajado con estos datos que ofrecen la oportunidad de hacer cosas que antes no se podían hacer. Lo que yo voy a presentar son resultados que ustedes tienen también en el volumen 2 del informe español, como se ha comentado antes, y que pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Evaluación Estadística. Y siento no ver aquí a Luis porque la única idea que se me ocurre para poder ir bien de tiempo hubiera sido que él hiciese la presentación de nuestro trabajo también. Esto no puede ser, tengo que ser yo que soy un poquito más lento seguramente. Bueno, el trabajo que se pretendía analizar los efectos económicos de la educación en España, cuando por fin podemos ver los efectos, por un lado, de tener en cuenta, por un lado, los niveles de formación de las personas y además también datos, digamos, de verdad, de competencias que se han obtenido, aunque sean competencias básicas, la de lectura y la de matemáticas. Quiero empezar diciendo que, por supuesto, hay otros efectos que no tocamos en este trabajo y que quizá no podríamos definir estrictamente como económicos, que se han mencionado antes, como de tipo social, de participación, de estado de salud, etcétera. Pero nosotros en este trabajo nos vamos a centrar en los efectos más de mercado de trabajo, digamos. Bueno, la idea básica es que, en principio, pues cuanto más capital humano tengan las personas, los economistas pues nos gusta hablar de capital humano, ¿verdad? Pues mejor, ¿no? Mejor para ellos y mejor para el conjunto de la economía, porque habrá más progreso técnico, más productividad, mejor inserción laboral, menos paro, mejores salarios, etcétera. Y luego el siguiente paso, aunque se pueda decir a capital humano de maneras distintas a lo que es la educación formal, más educación debería aumentar ese capital humano y generar todos esos beneficios, ¿no? Y de hecho existe abundante literatura con estudios empíricos acerca de que efectivamente más nivel de estudios pues tiene estos efectos positivos, ¿no? En España y en otros países y a lo largo del tiempo, ¿no? Mejores salarios, más productividad, menos probabilidad de estar parado, más crecimiento económico, más probabilidad de tener un empleo estable. Y finalmente hay un último elemento, ¿no? Y es que en base a esa idea, o al menos también en base a esa idea, pues las sociedades y España entre ellas dedican muchos recursos a invertir en educación, ¿no? Viéndolo así como una inversión en un capital que luego va a generar beneficios, ¿no? Esfuerzo que realizan, pues por supuesto, los estudiantes que pasan años estudiando, las familias de esos estudiantes, el conjunto de la sociedad que paga impuestos con los cuales se financian pues en gran parte todos esos procesos de acumulación de educación. Y la idea es, pero bueno, ¿de verdad realmente esto es así? ¿De verdad haber estado aumentando los niveles de formación de la población ha contribuido a que haya más capital humano y se obtengan esos beneficios? Un año más de estudio siempre supone que se consigue más capital humano y en medida adecuada y por tanto luego también esas ventajas laborales. ¿Tiene algo que ver la calidad de la educación? Bueno, pues hay elementos que permiten tener dudas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, en la propia PIAC, aquí tienen un gráfico muy parecido a uno que se ha presentado esta mañana, relativo a España y a Japón. Yo pongo este de Italia y Japón, que es el que venía en la publicación de la OCDE, con lo cual me ahorra trabajo, y además porque, bueno, es Italia, ¿no? La que queda mal es Italia, no es España. Bueno, supongo que los italianos cogerán a España para hacer el ejemplo, no lo sé. Donde se puede ver que efectivamente, ¿no? Este elemento de que los japoneses con estudios de secundaria posobligatoria pues realmente están mejor quizá que los licenciados italianos, ¿no? ¿Vale? Y entonces pues parece que no siempre más años de formación, no siempre más
mayor nivel educativo se traduce en el mismo aumento de competencias, en este caso competencias básicas en lectura y en matemáticas. Y la cuestión naturalmente es, ¿y qué implicaciones tiene esto para mañana? ¿Esto está cambiando o no? Bueno, los últimos resultados de PISA 2012, que salieron muy recientemente, pues muestran que en principio, comparando a jóvenes que deben estar en la misma situación, terminando los estudios obligatorios, 15 años, de nuevo hay diferencias sustanciales entre los niveles de competencias, de conocimientos matemáticos, en este caso, que se observan, ¿no? Y España pues no está en la cola del todo, aquí tenemos más países, pero bueno, estamos a distancia importante de otros países, ¿no? O sea que ni en el pasado ni ahora mismo parece que simplemente invertir en educación, simplemente estar un año más en la escuela, en el aula, suponga realmente el mismo aumento de capital humano. No digo que no suponga aumento, pero parece que puede ser distinto según cómo se hagan las cosas, ¿no? Entonces esta es la idea, ¿no? Y estos resultados lo que sugieren es que no solo la cantidad de educación, sino la calidad de esa educación, cómo se hace, puede ser importante. Y sugiere que, y así lo muestran otros estudios que utilizan ya datos de PISA y otros estudios similares, que realmente el crecimiento de las economías y su nivel de desarrollo parece estar más ligado a el nivel de conocimientos que tienen sus poblaciones o el nivel de las competencias que han adquirido, más que a las diferencias en años formales de educación que puedan tener entre países. Y lo bueno de PIAAC es que permite por fin plantearse esas preguntas también para España, ¿no? Porque en PIAAC tenemos datos para las personas en cuanto a su nivel educativo, pero también en cuanto a sus competencias en matemáticas y lectura, y también en cuanto a un montón de resultados económicos y laborales de esas personas, ¿no? De esa población adulta. ¿Están parados o no? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué salario tienen? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con la muestra de PIAAC para España. Según el análisis, pues pueden ser la muestra total 6.000 personas o la muestra de asalariados, 2.500 personas. Y lo que hacemos es plantearnos, bueno, el análisis de qué pasa con la probabilidad de participar en el mercado de trabajo, con ser activo o no, qué pasa con la probabilidad de estar empleado o estar desempleado, qué pasa con la empleabilidad en función de la educación, no solo en cuanto al nivel formativo, sino también en cuanto al nivel de competencias alcanzado, y qué pasa con los salarios, ligando esto un poco a qué pasa o qué puede pasar con la productividad del trabajo. Utilizamos modelos estadísticos como los que ha comentado Ricardo antes, por tanto, pues para analizar las probabilidades de participar o no en el mercado de trabajo o de estar parado o no estar parado, pues utilizamos modelos Probit, y para tratar de explicar si la educación importa o no para los salarios y la productividad, pues utilizamos por regresiones, ¿no? Donde la variable que queremos explicar es el salario por hora y lo queremos explicar con la educación y otras cosas, ¿no? Es importante que la estrategia que hemos seguido, y aquí le doy gracias a Ricardo porque me va a permitir ir más rápido, es tratar de controlar por la máxima cantidad de características personales, ¿no? O sea que hemos cogido PIAAC y como PIAAC nos da información sobre la edad, el sexo, la nacionalidad del individuo, el tipo de familia, etcétera, etcétera, pues lo hemos incluido todo eso como posibles variables determinantes de lo que nos interesa. ¿Qué pasa con la probabilidad de ser activo o no? ¿Qué pasa con la probabilidad de estar parado o no? ¿Qué pasa con el salario que se obtiene? De tal manera que cuando muestre el efecto que estimamos para la educación, bien en cantidad o bien en conocimientos, competencias medidas por PIAAC, la idea es, ese es el efecto que se obtiene una vez hemos tenido en cuenta todo este otro conjunto de características de los individuos. Y por tanto no se deben esos resultados a pues esas características, sino a otras cosas distintas ligadas a la educación, en principio a la educación tanto en cuanto a cantidad como a competencias que se han podido ir adquiriendo. Y voy a pasar ya pues directamente a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido. Las tablas estas serían mucho más grandes, aquí ya hemos seleccionado, digamos, la parte que nos interesa, los resultados en cuanto al efecto de los niveles educativos y los resultados en cuanto a las puntuaciones, bien en comprensión lectora, bien en puntuación matemática. He de advertir que mostramos más resultados sobre matemáticas que sobre comprensión lectora y la verdad es que los resultados indican las dos cosas, muestran resultados positivos sobre la inserción laboral y los resultados laborales, pero el efecto tiende a ser siempre algo mayor con las matemáticas y cuando se juntan las dos cosas, vamos a ver qué pasa con el efecto de las matemáticas teniendo en cuenta la lectura y viceversa, pues digamos que la variable que sigue apareciendo como importante son las matemáticas. ¿Quiere esto decir que la comprensión lectora y la lectura no importen? No. Porque obviamente lo que tiende a pasar es que los individuos con mejor puntuación en comprensión lectora tienden a ser también los individuos que obviamente también obtienen mayor puntuación en matemáticas y las dos cosas digamos que van bastante ligadas, ¿no?
pero el conjunto de resultados indicaría que si hubiese que elegir y poner hincapié en alguna de esas dos esferas de competencias básicas, parece que para resultados laborales y en el mercado de trabajo habría un plus asociado a las matemáticas en comparación con la competencia en lectura. Bueno, este primer cuadro lo que muestra son los efectos teniendo en cuenta todas esas otras características personales, sexo, edad, nacionalidad, tipo de familia, etcétera, etcétera, en la columna 1 de los niveles educativos. Y lo que podemos observar ahí, esos coeficientes de los números son todos significativos, los tres asteriscos quieren decir que sí, que no son cero, usando criterios estadísticos, y vemos que son crecientes. El individuo de referencia es el que carece de estudios obligatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la secundaria obligatoria, pues eso querría decir que tener la secundaria obligatoria supone 7 puntos más de probabilidad de ser activo que tener estudios primarios, ¿no? Y eso iría creciendo y tener educación universitaria supondría 19 puntos más de probabilidad de ser activo que tener solo estudios primarios, ¿no? El primer resultado es estándar, es eso que se obtiene, ¿no? La educación parece que importa, a más educación, más propensión a participar en el mercado de trabajo, más actividad, más tasa de actividad, ¿no? En la columna 3 es lo que nos permite hacer PIAC. Pues quitamos los datos de, si quieren, de cantidad de educación, de niveles formativos y ponemos en su lugar la puntuación en matemáticas. ¿Hay relación? ¿Hay efecto? Sí, habría un efecto significativo. Como ven, por cada punto más de PIAC, pues tendríamos el efecto que ven ahí. Más interesante aún, si ponemos las dos cosas, porque ahora podemos hacerlo, tener en cuenta los niveles educativos y la puntuación en competencias, ¿qué pasa? Pues como pueden ver, las dos cosas importan y son significativas. Los coeficientes de los niveles educativos son más pequeños que antes, de hecho podríamos decir que tener en cuenta la competencia matemática reduce un 10% el efecto que atribuíamos antes a los niveles educativos, se come parte de ese efecto, pero sigue siendo significativo y la puntuación matemática también, al tener en cuenta los niveles de educación, su efecto se reduce de 0,0012 a 0,005, pero sigue siendo una variable que afecta positivamente a la participación. La última columna es incluyendo también la lectura. Como señalaba antes, pues cuando metemos también la lectura las cosas no cambian demasiado y digamos que lo que aparece como más significativo son las matemáticas. Si quitase las matemáticas y dejase solo la lectura, obtendría resultados parecidos a tener en cuenta las matemáticas. Es lo que les he comentado antes. De hecho, los resultados indican que la diferencia entre tener niveles altos en PIAC o tener niveles bajos en PIAC, en términos de probabilidad de participar en el mercado de trabajo, es de unos 19 puntos porcentuales si no tenemos en cuenta los niveles de formación, y si lo tenemos, usamos una regresión como la de la columna que aparece con el número ahí de 6, sigue siendo importante, 12 puntos. En términos de probabilidad de empleo, y ya lo que uno ya es activo, qué pasa si está ocupado o está parado, los resultados son los que ven aquí. La columna 1 es lo que sabíamos hasta ahora, pues a mayor nivel educativo tenemos una mayor probabilidad de estar ocupado y una menor probabilidad de estar parado. Por ejemplo, una educación universitaria pues supondría 20 puntos más de probabilidad de estar ocupado en comparación a tener estudios primarios, ¿no? Si añadimos nuevamente la puntuación matemática, obtenemos unos resultados parecidos a los de antes, ¿no? Los niveles de educación parecen menos importantes como determinantes de la probabilidad de empleo, pero siguen siendo importantes y, por tanto, aunque tengamos en cuenta las competencias básicas de los individuos, más nivel de formación sigue siendo importante. Dos individuos con el mismo nivel de competencias básicas, si uno tiene más nivel de educación, tiene más probabilidad de estar ocupado que si no lo tiene. Pero ese efecto se reduce en un tercio aproximadamente. ¿Vale? La puntuación, las competencias básicas, ¿impulsan la probabilidad de estar ocupado? Sí lo hacen, y lo hacen incluso aunque tengamos en cuenta los niveles de formación. De hecho, incluso aunque controlemos por educación, comparando para un mismo nivel educativo lo que sucede, mismo nivel educativo y todas las características personales adicionales que no están en esa pantalla, ¿de acuerdo? Si comparamos estos individuos, pues estar en los niveles altos de PIAC, en vez de estar en los niveles bajos de PIAC, está asociado a 20 puntos porcentuales en la probabilidad de estar ocupado, lo cual es una diferencia pues sustancial e importante. O sea que la idea sería, igual que en el caso anterior, el nivel de formación, la cantidad de educación importa, pero las competencias que se tienen, la calidad de la educación también es importante.
Y finalmente nos hemos planteado el efecto, nosotros queríamos ver la productividad, lo hacemos mirando qué pasa con los salarios. Siempre es complicado obtener datos de probabilidad para individuos del trabajo, realmente muy complicado, y normalmente pues lo que hacemos es aproximarlo viendo qué pasa con los salarios. Aquí, bueno, están los resultados de ese análisis. Controlando también por el resto de características personales, lo que tenemos es que si no tenemos en cuenta las competencias, pues diríamos lo que hemos estado diciendo con otras fuentes estadísticas hasta ahora. Un año más de estudios, pues sería un 7% más de salario. Esto puede que no esté mal, es menos que lo que se obtenía hace algunas décadas, y esto es lo que veníamos sabiendo hasta ahora. Si tenemos en cuenta solo las competencias básicas como aspecto relacionado con la educación, pues la puntuación matemática influye positivamente, es un factor que tiene efectos positivos y significativos sobre el salario. Si tenemos en cuenta las dos cosas, nos vamos a la columna que está ahí marcada como 6 en la cabecera, pues vemos que el nivel de formación parece que ya no es tan rentable. Por cada año de estudios ya no sería un 7% más de salario, sino sería solo un 6% más. Se come parte de ese efecto, poder ver lo que pasa con las competencias. Pero bueno, seguiría siendo un 6% adicional por año de estudios y sería significativo. Y al margen de eso, tener mayor competencia matemática aumentaría también los salarios. Ahí aparece ese efecto del 0,015 que es significativo. Para que se hagan una idea, normalmente la OCDE habla de que 40-50 puntos en PISA, en este tipo de análisis, equivaldrían más o menos a un año de estudios, ¿no? Si multiplicásemos ese 0,015 por una cantidad como esa, pues lo que obtendríamos sería efectivamente pues un 6, un 7% adicional. O sea, estos datos respaldan esa idea, ¿no? Esa idea de que hay una equivalencia ahí, que un aumento de calidad y un aumento de competencia adquirida puede ser equivalente a un mayor periodo de estudios, ¿no? Un año más de estudios. De hecho, nuevamente, añadir a eso la puntuación en comprensión lectora, pues no cambia las cosas. También en este caso la competencia matemática parece más ligada a lo que pasa con los salarios. Y pasar de niveles bajos de competencias en PIAC. Creo que ahora se ha entendido mejor cuando lo he dicho yo primero. Bueno, como decía, esto se está situado en niveles para un mismo nivel educativo, ¿no? Mismo nivel educativo, mismos años de estudios. Estar en niveles bajos de competencias según PIAC o estar en niveles altos de competencias en matemáticas según PIAC, pues supone un cambio de un 25% en los salarios, y nosotros lo igualaríamos a un 25% en productividad. Hemos hecho el análisis, en vez de mirar años medios, mirando qué pasa por cada nivel educativo. Los resultados son equivalentes, los tienen ustedes o tendrán disponible en la página del INE. Y entonces, lo que muestran estos resultados es que, digamos, que no hay una incompatibilidad, ¿no? Sino que la cantidad y la calidad de educación, las dos cosas importan para el resultado, y en este sentido existe la posibilidad de un círculo virtuoso. No sé si poner ahora quizá interrogantes aquí después de haber oído la presentación de Julio, pero la idea sería que en principio a mayor nivel de formación se van a conseguir más competencias. Habría que ver hasta qué punto más competencias básicas, pero otro tipo de competencias sin duda. Tener mayor nivel de competencias ayuda en cualquier caso a alcanzar niveles de formación superiores. Tanto los niveles de formación superiores como tener más competencias mejoran la inserción laboral, reducen la probabilidad de estar parado, aumentan los salarios y la productividad, y por tanto serían efectos que se reforzarían entre sí. Aquí había un potencial para aprovechar y no ver como cosas distintas o antagónicas la calidad y la cantidad de educación. Pero en cualquier caso, lo que muestran también estos resultados es que la calidad es algo fundamental. No es automático que un mismo nivel de formación garantice los mismos resultados económicos o laborales, sino que también qué se consigue con esa educación, con ese título, con ese grado, con los años que se han seguido en las aulas, qué se ha conseguido con ello también afecta realmente a que luego el resultado sea mejor o peor. También quiero señalar que nos parece también razonable que, aunque tengamos en cuenta qué pasa con las competencias básicas de los individuos, los niveles de formación sigan importando para los efectos económicos y los efectos en el mercado de trabajo, ¿no? Porque, como se ha comentado antes también, es evidente que los diferentes niveles de estudio, los diferentes grados universitarios,
aportan conocimientos y competencias útiles al margen de la competencia básica matemática, al margen de la competencia básica lectora. Aportan competencias distintas que pueden ser generales y capital humano general, y sobre todo, y también por supuesto aportan competencias específicas que pueden ser muy útiles en el propio mercado de trabajo, ¿no? Y entonces no es lo mismo que ser ingeniero que no ser ingeniero, con independencia de que pase con la competencia lectora, porque el ingeniero ha aprendido muchas cosas y es capaz de hacer muchas cosas después de haber pasado todos esos años en la escuela, ¿no?, universitaria correspondiente. Y todo eso es importante también para la carrera laboral. Por último, simplemente aprovechando esos resultados, lo que hemos hecho es una simulación. Nos hemos planteado, supongamos que todos esos resultados son así, supongamos que esas diferencias se mantendrían aunque mejorasen los niveles de competencias de la población. Esto no tiene por qué ser así, porque si de repente tenemos mucha gente con más niveles de competencias, pues a lo mejor resulta que las competencias son menos útiles porque te diferencian menos, y los efectos, por tanto, no van a ser tan grandes como los que hemos dicho hasta ahora. Pero por otra parte, a lo mejor si tenemos un país donde mucha más gente tiene competencias mucho más elevadas, pues se consiguen niveles de progreso e innovación técnica mucho mayores, y podemos tener, por el contrario, que los efectos son aún más grandes que lo que hemos dicho hasta ahora. Nosotros hemos supuesto, imaginemos que son los mismos que hemos visto hasta ahora. Imaginemos qué pasaría entonces si en vez de estar España como está como, o acaba estando como la situación que muestran ahora los jóvenes, que antes hemos visto que tienen mayores competencias y mayores niveles de formación que los mayores en España. O qué pasaría si saltásemos a tener la media de la OCDE. O qué pasa si imaginamos que saltamos a estar como Finlandia. Como vamos de tiempo como vamos a hablar de qué pasaría si saltamos a estar como Finlandia, porque ya puestos a mejorar, pues mejoremos de verdad y en serio, ¿no? Y vayamos a la parte baja de la tabla. Lo que hay a la izquierda serían las ventajas, las mejoras que conseguiría España en tasa de actividad, tasa de paro y productividad, suponiendo que los niveles de formación no importan y que todo el efecto se debe a las competencias, ¿vale? Y que podemos aumentar las competencias sin aumentar los niveles de formación, ¿vale? Pues si pasásemos a estar como Finlandia, en nuestra población con los niveles de competencia de Finlandia, esto querría decir que la tasa de actividad podría ser un 3,95 puntos mayor, la tasa de paro podría ser 4 puntos menor y la productividad podría aumentar un 13,5% respecto a la situación actual, lo cual no estaría mal. Lo de la derecha sería decir, pero no nos creamos que vamos a aumentar la competencia sin más. A lo mejor para tener esas competencias más elevadas también hace falta tener mayores niveles de formación, ¿no? Entonces, imaginemos qué pasaría si no cambian los niveles de formación. Imaginemos que no conseguimos mejoras en los niveles de formación y, manteniendo los niveles de formación de la población española, de alguna manera se introducen mejoras de calidad que impulsan los niveles de competencias hasta los niveles de Finlandia. En ese caso los efectos son los que ven ahí. La tasa de actividad aumentaría 1,8 puntos, la tasa de paro caería 3 puntos y la productividad aumentaría 5,5 puntos, que de nuevo son resultados que no son nada despreciables. Entonces paso ya a las conclusiones. ¿Qué se deriva de este análisis? Pues voy a decir solo una de las conclusiones. De nuevo, en la página del INE tendrán algunas conclusiones más que se nos ocurrieron, ¿no? Ya que uno hace un trabajo, pero luego siempre piensa, saquémosle partido, ¿no? ¿Qué es lo que se puede extraer del trabajo? Pero si tuviese que buscar por las conclusiones, serían en realidad básicamente 2 o 3. La primera, la educación aporta ventajas, pero realmente se podrían obtener mejores resultados si esa educación, en ella se hiciese un esfuerzo por conseguir que con ella se alcanzasen niveles de competencias mayores, ¿sí? Para eso parece que eso es posible con los resultados que hemos visto aquí, porque las dos cosas importan, eso es importante señalarlo, pero la idea es esta. Se podrían conseguir mejores resultados del esfuerzo hecho por España invirtiendo en educación si las cosas quizás se hiciesen de manera distinta y si consiguiesen niveles de competencia más elevados, que parece que sí que son posibles con los mismos años de escolarización. Hay que decir también un par de cosas más. Esto quiere decir que quizá haya que cambiar cosas, pero de nuevo, una idea que se ha dicho esta mañana varias veces. Los cambios en materia educativa tardan mucho tiempo en dar fruto. Entonces, aunque se cambien las cosas bien, como se decía, hasta dentro de 15 o 20 años no empezará quizá a verse resultados demasiado apreciables. Y por último, yo aquí me he centrado en este tipo de efectos hablando solo de educación, pero claro, sería injusto achacar todo a la educación,
Por ejemplo, los resultados laborales que se obtienen seguramente sean distintos, y Ricardo ha hablado algo de eso, serían distintos también si el mercado de trabajo funcionase de otra manera, si la dualidad se corrigiese, si cambiasen cosas relacionadas con los contratos temporales, porque todo eso afecta también a los resultados de la educación en el mercado laboral y a las competencias que se pueden acabar obteniendo. Gracias por su atención y, como no soy Luis, creo que he sido demasiado extenso hablando.